amigos televidentes? Bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Como cada semana, temas puntuales, nacionales e internacionales. En Derecho de Familia y Migratorio conversaremos sobre el procedimiento de apostilla en los Estados Unidos y además sobre el cambio de nombre. Pero en comentando, pues un interesantísimo diálogo con el magistrado Robert Plasencia, quien es juez de la Suprema Corte de Justicia, y vamos a conocer el rol de los magistrados de alta corte y la carrera judicial. Y en Conoce tu Constitución, Emmanuel Alexis, con un tema de interés, así que no te lo pierdas tras una brevísima pausa. Mineral es la fuente de suministro de energía más segura que existe y el recurso energético más abundante del planeta. Hay más de 980.000 millones de toneladas repartidas en unos 70 países. Por su economía, genera casi 40% de la electricidad mundial. Es de práctico almacenamiento y de fácil adquisición en mercados cercanos que lo suplen. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Sí habla nuestro presidente Quique. Los retos y desafíos que tiene la nación dominicana es que ustedes, los jóvenes dominicanos, construyan el cambio para crear las condiciones de bienestar de toda nuestra sociedad. Ha llegado la hora del cambio, ha llegado la hora de sacrificios en pos de la patria. Levanten la bandera dominicana. Compatriotas, la patria no solo se proclama, la patria se vive y se siente. IMEGORD, Instituto Médico Estético Doctora Doris Medina. Estamos en la calle Ángel Severo Cabral número 1, local 23, Plaza Julieta, en Sánchez Julieta, Santo Domingo. Teléfonos 829-544-6418 y... Continuando con Ensayo Jurídico, estamos en el ámbito internacional. Y bueno, os comentábamos pues ilustrarles sobre el procedimiento de apostilla y el cambio de nombre en Estados Unidos específicamente, que se da con mucha frecuencia. Pero la apostilla, que es un convenio internacional firmado en La Haya, del cual nosotros somos signatarios como nación, pues certifica sus documentos y le permite además que los documentos elaborados y las decisiones tomadas por nuestros tribunales, luego de ser legalizada, pues van a ser apostilladas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y van a ser válidas en cualquier parte del mundo. Por supuesto que se van a traducir al idioma de la nación donde usted va a someter sus documentos. Pero ¿qué ha pasado con la apostilla? Ventajas y desventajas, vamos a decir, de aquellas personas que van a iniciar un procedimiento y que tienen un segundo matrimonio y estos documentos tienen que haber sido apostillados, pero resulta que en el caso de Estados Unidos específicamente hay estado pues que esto se toma varios días y usted tiene que hacerlo con anticipación, pero además localizar el mecanismo adecuado para que esta apostilla de documentos vaya a tener éxitos. Hacerlo realmente en el estado que le corresponda, pero además el sistema personalizado que está establecido en algunos estados dificulta un poco la agilidad del procedimiento porque demanda que lo tengan que hacer directamente las partes envueltas en el proceso. En este orden, pues también existen mecanismos que pueden ser considerados con anticipación para que su oficina jurídica pueda realizarle la actividad por el internet y están pues publicadas en el website correspondiente a la apostilla, todos los requisitos a estos fines y los documentos, un catálogo amplio de documentos que pueden ser apostillados y que le permiten obtener soluciones o presentar pruebas en tribunales en ciertos casos para el beneficio de las familias. Por ejemplo, los documentos de la universidad, las actas de nacimiento, de función, matrimonio, certificados de adopción,
también las sentencias, por supuesto, todos los documentos, incluso facturas que pueden ser utilizadas como elementos probatorios en un caso, pueden ser apostillados. Mucho más también los certificados de antecedentes o no antecedentes penales, pero además testamento, todas las decisiones que son de interés que van a llevar la legalización del notario público, también pueden ser apostillados todos estos documentos, pero lo más importante para conocer de las bondades de este procedimiento de apostilla y de este convenio del cual somos parte como nación, es hacerlo con anticipación para evitar que su expediente, en el caso de las peticiones, por ejemplo, vaya a ser devuelto y atrasar el procedimiento por varios meses, como generalmente resulta por obviar el procedimiento de apostilla y la necesidad de presentar documentos válidos para cualquier procedimiento. Vamos a conocer también rápidamente el tema del cambio de nombre en Estados Unidos, porque resulta para muchos ciudadanos dominicanos que al adquirir la nacionalidad de esta nación, pues entonces al momento de cuando se van a juramentar, pues hacen la solicitud, que en Estados Unidos es muy sencilla porque tanto la parte interesada puede acompañarse de su abogado o hacerlo simplemente con la compañía de un notario público para redactar un documento haciendo la solicitud a la corte que le corresponda, y esta corte va a dar respuesta sobre su interés de cambio de nombre y presentar los documentos válidos a estos fines. Estamos hablando de documentos válidos, por ejemplo, de sus documentos de nacimiento, su documento de identidad, su pasaporte, pero además el procedimiento mediante el cual usted se va a convertir en ciudadano de los Estados Unidos, que acá le van a hacer la pregunta y ya con su solicitud efectuada, pues le van a aprobar esta solicitud de nombre sin mayores dificultades. Pero resulta que cuando usted retorna a la República Dominicana y quiere realizar algún trámite acá en el país y ya usted tiene un nombre distinto al que figura en su acta de nacimiento dominicana y su cédula dominicana, pues hay que solicitar la transcripción en nuestra Junta Central Electoral para unificar lo que es el procedimiento de nombre en los Estados Unidos. Esto se da, reitero, con mucha frecuencia y es bueno que ustedes tomen la nota del lugar. Pero vamos, señoras y señores, a la sección más esperada de la semana. Conoce tu Constitución con Emmanuel Alexis Ventura Herrera. Veamos. Yo quiero conocer mi Constitución. ¿Y qué temas tenemos para hoy, Emmanuel Alexis? El tema que tenemos para hoy es provisión de corrupción. Adelante, Manuel, vamos a conocer sobre este tema de tanta importancia y donde Latinoamérica ha luchado tanto y sigue luchando por erradicar la corrupción en las naciones, pero es un mal que nos afecta. Vamos a ver, adelante. Los actos contrarios a la moral, así como diferentes tipos de abusos y usos indebidos de los bienes y dineros del Estado, son actos de corrupción, son delitos. En la República Dominicana se condena toda actuación corrupta y todas las modalidades de corrupción en los organismos del Estado. Estas son castigadas con penas que establece la ley. Bien, Emanuel, ¿y tú tienes algún mensaje para los niños, niñas y adolescentes del país? Invito a todos los niños a conocer nuestra Constitución. Yo te invito a ti, Emanuel, a preparar el tema de la próxima semana. Y a ustedes, vamos a una pausa, pero al retorno volvemos comentando. El magistrado Robert Plasencia estará con nosotros, no te lo pierdas. Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI.
Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Doctora Carmen Herrera, Oficina Jurídica, expertos en Derecho Comercial, Familia y Migratorio. Doctora Carmen Herrera, teléfonos 809-683-4374, 809-683-1399 y 809-472-2782. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Si estás pensando vacacionar en familia, lo primero que tenemos que observar son los documentos por excelencia, las actas de nacimiento de tus hijos e hijas menores de edad. Esas declaraciones se hicieron conforme a la Ley 659 que rige la materia en el país, pues de lo contrario, cualquier consulado le va a denegar la aplicación. Es importante revisar de una manera amplia antes de hacer los gastos e incurrir en tiempo a estos fines. Continuando con ensayo jurídico, nos place dar la bienvenida al magistrado Robert Plasencia, quien es juez de la Suprema Corte de Justicia. Buenas noches, Robert, bienvenido a Ensayo Jurídico. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por su invitación y acudo a este programa porque desde esta tribuna se manifiesta constantemente el interés por parte suya en que se debatan asuntos jurídicos y de derecho que hasta ahora, desde la formación de la civilización, ha sido un instrumento de concertación y de diálogo efectivo a través de los años. Así es, y fíjate que además yo creo que sin duda tú eres un ejemplo de capacitación y de valentía para los jóvenes profesionales y aquellos que se están formando en la materia, porque hay que darle unas pinceladas sin duda a tu amplio currículo. Luego de graduarte en UTESA, realiza maestría en Derecho Constitucional en la Universidad UNIBE, cuando viene la ola de las maestrías. Pero además no te quedas con esa maestría que fue en Derecho Civil e Internacional. La de UNIBE, ¿sobre qué fue esa maestría? No, hubo una en Derecho Civil e Internacional con un programa en coordinación con APEC y la Universidad Panteón Assar París II. Fuimos el segundo grupo. Eso fue en el año 2002, 2003. Okay. Pero además... La de UNIBE fue en el 2010. Sí, eso fue recientito prácticamente, pero no te quedas con eso. También una maestría de la UAS y además tiene conocimiento sobre arbitraje internacional. Esto fue en la Universidad de La Habana con titulación en la Universidad Complutense de Madrid. Sí, eso hace unos años ya de eso. Luego hicimos también, asumiendo los retos de legislación de cara tierra a la también, sociedad, ¿sí? Asumiendo los retos, hicimos un máster en Administración del Estado. Y luego hicimos uno en Argumentación Jurídica. Pues esa no está en la página de la Suprema, ese fue el más reciente. Sí. No, a veces uno se olvida de esas cosas. De tanta preparación. Pero esa preparación tenía un fin, tenía un propósito de pasar por primera instancia, juez de corte, tenía las intenciones de llegar a la Suprema Corte de Justicia, a una alta corte. Lo que pasa es que yo he sido muy competitivo, aunque de hecho la postura del juez es una postura que no
o sea, sacrifica determinados derechos que, en comparación a otros ciudadanos. Diríamos que, por ejemplo, la libertad de expresión de un juez no es la misma que un ciudadano cualquiera, porque al tú asumir una posición como esa, pues tú tienes que tener cierta moderación. Y porque debe empezar siempre las razones institucionales, que son las que deben prevalecer. Pero la formación de uno viene en sentido de que aceptamos retos. Nunca pensamos que era con fines de llegar a la Suprema Corte de Justicia, sino más bien con el compromiso hacia la ciudadanía, hacia el usuario del servicio judicial, de uno dar un mejor aporte, desempeñar una mejor función. Claro, y como tú Y el dices, derecho va evolucionando y los tiempos los no puede quedarse cambios, atrás. tantas leyes nuevas Claro, y todo eso. claro. Hay una sociedad de jóvenes por ahí que ejercen, que están bien preparados también, entonces no es posible que un juez se quede detrás. Así es. Hay que ir también con el tiempo y con lo que se requiere. En el sentido de la carrera judicial, por ejemplo, que está regulada por la ley 327/98, pero que a su vez la Constitución en el artículo 150 señala o establece más bien la regularización del estatuto jurídico de la carrera judicial. Ciertas condiciones a las cuales se debe someter y debe cumplir el juez. ¿Cómo se puede describir ese amplio catálogo de condiciones? Vamos a ver. Bueno, conforme a lo que es el ingreso, vamos a decir, de los aspirantes a jueces, tienen que ir a unos concursos de oposición. Luego de esos que pasan esos concursos de oposiciones, van entonces a la escuela de la judicatura, a la formación. De ahí también tienen que tener rendimiento a los fines de cursar los programas de capacitación, para entonces, luego que ha completado esa fase satisfactoriamente, entonces pasaría como un banquillo de espera. Luego de ser evaluado. A medida que se van presentando posiciones y comienza la carrera como juez de paz. En el caso mío, yo inicié como juez de paz. Sí, te exoneraste todo eso porque no existía la ley en ese momento. No existía la ley, pero sí, ciertamente el legislador en el momento en que en la Constitución se incorporó lo que era el sistema de carrera judicial, pues había un mandato en la Constitución de que se estableciera la ley a los fines que se rigiera. O sea, la carrera judicial iba a ser regida por ley, o sea, reserva de ley. Entonces, tardó unos años, me parece como 4 años, pero aún así la gestión del momento de la Suprema Corte de Justicia, hablamos del año 98, desarrollaba unos programas en paralelo con la escuela y nosotros íbamos participando en esos programas a la vez que administrábamos justicia, o sea que hacíamos el papel de juez, pero también teníamos que estar en formación constante. Así tú te conviertes en un juez de carrera. De carrera, sí. Cuando entró entonces la ley en vigencia de carrera, pues ya habíamos tenido las condiciones que se previeron en ese momento y entonces entramos a la carrera judicial. El Consejo del Poder Judicial, que realmente es a quien se presentan y tiene control de las conductas de los jueces y esto que lo compone además el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero este consejo tiene facultad con los mismos jueces de la Suprema Corte o solo está para vigilar más bien o recibir denuncias de otros jueces. Para contestar eso tengo que enfocar la estructura real. ¿Cómo no? Adelante. Porque los fines que se procura con la incorporación del Consejo General del Poder Judicial en la Constitución es, y lo dice, es con los fines de que se separe de lo que es las facultades que tenía la Suprema Corte de Justicia anteriormente, las potestades o facultades administrativas. Y entonces el constituyente ahora a partir del 2010 en la reforma, pues estableció que la única competencia o facultad que tiene el Poder Judicial es de administrar justicia, comenzando la Suprema Corte de Justicia y los tribunales creados por ley. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el propósito era que el Consejo del Poder Judicial se encargue de las potestades administrativas y entre ellas está también la labor disciplinaria. Porque para que funcione adecuadamente debe, un poder del Estado o para que los servidores ofrezcan un servicio como lo merece la ciudadanía, pues se necesita un cuerpo que también esté vigilante de la conducta y la forma de actuar de los jueces. Eso no quiere implicar tampoco
de que se afecte la independencia del juez, porque la independencia es una garantía prevista también en la Constitución. Eso no implica eso, son cosas distintas. O sea, es a nivel de lo que es conducta, comportamiento, faltas éticas o actuaciones inapropiadas, que no tiene que ver con lo que son labores jurisdiccionales, son cosas muy aparte. Pero lo preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, lo preside el Consejo, sí. Entonces, en relación a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, igual que los jueces de las otras altas cortes, pues entonces esa potestad la tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, por cuanto señala que en determinado periodo de tiempo seremos sometidos a evaluación. Entonces, hay que entender que esas potestades, en ese sentido, pues la tiene absolutamente para los jueces de las altas cortes. De las altas cortes. Luego, entonces, provoca tensión la expectativa de que un día, por el mandato constitucional, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura pueda convocar de manera repentina, y cuáles son las causas que pueden conllevar a esa convocatoria. Si es cumpliendo con la Constitución, señala que en el caso, por ejemplo, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, es a los 7 años que se convocaría a los fines de evaluar la gestión en esos 7 años. Pero se pueden dar unas circunstancias, por ejemplo, que puedan provocar esa convocatoria, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, bueno, la ley le faculta, ¿no? Yo entendería Faltas graves, denuncia, incumplimiento. Bueno, ese asunto hay que separarlo, que también son los juicios políticos que establece la Constitución de la República, que ya eso es facultad del Senado, ¿no? Y lo que entonces son las facultades o potestades del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso tiene que ir separado. Pero no le provoca tensión a los magistrados que en cualquier momento puedan ser convocados o definitivamente se hace el trabajo tranquilo. Por ejemplo, en el caso de un servidor judicial que esté cumpliendo con su labor, claro, que esté decidiendo como tiene que decidir, apegado a los principios previstos en la Constitución y apegado al conjunto normativo, o sea, al derecho a la ley, pues yo no entiendo por qué tenga que temer. Sí. Hay que justificar como juez siempre una decisión, hay que estar dispuesto a justificar una decisión y las razones tienen que bastarse en la misma decisión. Diríamos que el Consejo Nacional de la Magistratura es un consejo político definitivamente. Ciertamente. Sí, porque lo componen el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, entre otros. Entonces, definitivamente. Sí, no, ciertamente, pero en relación a lo que existía antes de la reforma del año 94, porque hay que señalar que el paradigma de lo que es el relanzamiento del Poder Judicial es a partir de la reforma del año 94. Claro. Pues yo entiendo que hay muchos avances significativos porque aunque sea un órgano político, eso, si hace un ejercicio de derecho comparado en otros países, pues es prácticamente lo mismo. Claro. Estados Unidos todavía la raigambre es más política en Estados Unidos. Entonces, si comparamos el pasado, los jueces eran designados por el Senado. Y no establecían ni siquiera tiempo. O sea que estamos avanzando por el desempeño. En ese sentido. No establecían ni siquiera un tiempo para el desempeño de los jueces. No se sabía, o sea, el juez estaba destinado a que la composición de ese Senado variara, pues entonces ahí mismo podía ser también excluido del sistema. Por lo menos ahora en la Constitución tenemos, aunque es un órgano político, pero se garantiza el pluralismo político, la participación de los demás sectores, la capacitación con representación. De los jueces, sí. Y entonces tenemos también un sistema ya reconocido en la Constitución, basado en el mérito, la capacidad, la formación del juez, y uno de los principios pilares también del fortalecimiento institucional del Poder Judicial y de la independencia judicial, que es la inamovilidad del juez. Okay. Esas son garantías necesarias para el correcto desempeño de un poder judicial. Entonces tú aprecias que en conjunto general pues vamos dando pasos de avance, no obstante la política partidista yo creo que nunca la vamos a sacar de la misma justicia, ¿no? Pero lo que pasa es que, fíjate, la sociedad se expresa a través de los políticos, ese es el esquema que hay. Así, desde que se incorpora en los sistemas republicanos lo que es la función legislativa, realmente el soberano es el que manda a través del legislador, la representación
Eso le llaman la representación democrática. Entonces, pues, la expresión del pueblo se recoge a través del legislador. Y que el Consejo de la Magistratura esté conformado en ese sentido, yo no le veo a eso implicaciones. Ahora, lo que hay que garantizar, sí, que también esos mismos estamentos de poder estén atados, como lo garantiza en principio la Constitución, porque si se establece, por ejemplo, que la carrera judicial será regulada o es de reserva de ley, pues ya sabemos que solamente por ley podrá regularse el funcionamiento de lo que es la carrera judicial. Pero si en la Constitución está el principio de inamovilidad de los jueces, la independencia judicial, pues todos los poderes del Estado están atados a esos principios, a esos valores que están consagrados, porque tienen un fin. Claro. Y el fin es que realmente el Poder Judicial es un órgano receptor de choques, de conflictos. Y en ocasiones también hay que someter a través de la ley, que solamente el Poder Judicial es el aplicador de la ley, hay que someter a los poderes del Estado también cuando se desvían de la ley, a través de los mecanismos, claro, procesales que estén establecidos. Claro. Sí. Con relación a los jueces de altas cortes, yo diría que con mucha frecuencia viajan a interactuar con sus homólogos. Hay una política de capacitación internacional. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido y si tiene algunos comentarios específicos sobre estos programas más bien específicos? Mira, lo que pasa es que la misma Constitución nuestra señala de que los tratados internacionales ya forman parte, los convenios internacionales forman parte del ordenamiento jurídico y también tienen rango, vamos a decir, comparten en igualdad de rango de nivel de la Constitución nuestra. Entonces, pues, lo que quiere decir eso es que nosotros no podemos estar aislados. Ya la comunidad internacional juega un papel importante a través y los resultados de esos convenios, tratados, pactos, por ejemplo, que tienen que ver con derechos fundamentales, como está la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues, en cierta forma, esos instrumentos de aplicación deben de ser tomados en cuenta. De hecho, se habla de que por ser signatario de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, también hay lo que le llaman el control de convencionalidad. O sea, también los actos de los poderes del Estado, las decisiones de los tribunales de la República, deben de tomar en cuenta la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y también las decisiones como precedente, vamos a decir, jurisprudenciales de la propia Corte Interamericana. Ok, pero el primer instrumento, sin dejar de lado el primer instrumento nuestro, que es la Constitución, por supuesto. Sí, eso es un asunto de debate. Hay juristas que entienden que ¿Cuál es tu posición al respecto, entonces? Bueno, yo entiendo, o sea, yo lo veo en cuanto a lo que son las garantías de los derechos fundamentales, yo lo veo como instrumentos en paralelos, al igual que la Constitución. Pero también el razonamiento jurídico de hoy en día que impera es que existen valores que no necesariamente tienen que estar positivizados. Cuando hablamos de positivizados, que estén previstos en la Constitución expresamente. Hay valores que son el resultado de la dinámica social que la ciudadanía entiende que están presentes y el juez no puede estar aislado a eso. El juez también tiene que en sus decisiones tomar en cuenta esos valores y esos principios. Okay. Cuando la República Dominicana es combinada a participar, por ejemplo, en un proyecto internacional que va a ser considerado para el beneficio de ciudadanos y ciudadanas, lo primero que se hace, pregunto, debe de ser el análisis de la normativa de la Carta Magna para luego determinar si la República Dominicana puede ser signataria de X acuerdo. En tu experiencia realmente que hemos visto y lo que pasó, por ejemplo, con una decisión del Tribunal Constitucional que se determinó que la República Dominicana no había ratificado un acuerdo ante la CID. Por ejemplo, en tu experiencia internacional, ¿cómo se maneja este tema y cómo nos hemos presentado nosotros como nación en este sentido? Mira, es un punto en el cual prefiero no extender una opinión cerrada porque uno no sabe qué día puede llegar un conflicto de determinada naturaleza y uno ya haya externado una posición. Pero sí te digo que la misma Constitución, dentro de las potestades que le da al Tribunal Constitucional Dominicano, está la revisión en cierta forma de los tratados antes de que sean sometidos
al Congreso Nacional para fines de que ya se incorporen como fuente normativa. O sea, el Tribunal Constitucional determinará si el tratado está acorde o no con determinados principios o valores constitucionales para fines de no generar un conflicto posterior entre lo que sería el tratado y la Constitución. De acuerdo a tu experiencia en tu larga trayectoria como juez y analizar temas en beneficio de las familias, los cambios de muchas normativas en el país, ¿alguna decisión emblemática que te haya dejado como un sentir positivo en el beneficio de la nación y que precisamente hayas apreciado que esa decisión ha beneficiado la ciudadanía dominicana? Tenemos que ir a una pausa, entonces tras la pausa nos va a contestar esta pregunta, por favor. Las plantas a carbón mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día. Las nuevas plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Energía Limpia, MDL, del Protocolo de Kioto, en armonía con la calidad ambiental. Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Si estás aspirando a viajar hacia Estados Unidos o Europa, tus arraigos son determinantes para ser elegible, económicos o morales. ¿Cómo vamos a distribuirlo? Si te has dedicado a realizar labores independientes, pues ya tenemos una ley sobre sociedades comerciales 479-08 que rige la materia. Vamos a documentar tu empresa y vamos a hacer la familia elegible en base a esa solvencia económica y moral que va a garantizar ese retorno a tu país de origen. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Continuando con Ensayo Jurídico, hoy estamos conversando con el magistrado Robert Plasencia, quien es juez de la tercera sala de tierra laboral, contenciosa administrativa y tributaria de la Suprema Corte de Justicia. Este título larguísimo, pero muy oportuno. Fíjate que antes de ir a la pausa, pues te preguntaba de decisiones emblemáticas que marcan al juez realmente y que pudiesen beneficiar a la nación dominicana. Coméntanos sobre alguna decisión al respecto. Recuerdo una decisión que para mí tiene mucha trascendencia y creo que, aunque luego el Tribunal Constitucional dejó establecido una serie de decisiones, como por ejemplo en el caso de un ente de la sociedad civil o un ciudadano que requería información sobre la nómina en el Congreso, los salarios y demás, el Tribunal Constitucional dijo que es un derecho, o sea, que va acorde a lo que es la libertad de expresión, la búsqueda de información. Previamente nosotros habíamos dado, la comento porque hay una decisión que salió ya forma parte de la comunidad jurídica y pudo haberse sometido a este debate y demás. Y es lo inherente al acceso a la información. Muy oportuna. La ley de acceso a las gestiones de órganos públicos. Claro.
Y en esa decisión se marcan unos puntos muy interesantes que son de aporte inclusive hasta para la transparencia y el funcionamiento de los órganos que administran recursos del Estado. Y es que un ciudadano requería en ese caso información en relación a unas liquidaciones, me parece que fue contra la superintendencia de bancos. Y bueno, la información se le negaba, acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa, luego llega ya a la sala y establecimos ahí, inclusive se señalaron criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana, me parece que en el caso Baena Ricardo, me parece que fue. Pero el punto importante, la ratio disidente de esa decisión era que el acceso a la información de los manejos de presupuestos, de fondos públicos, contribuía a lo que era la transparencia y evidentemente contribuye al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones que están al servicio de la comunidad y de los ciudadanos. Pues esa decisión fue para mí, da un giro muy importante en cuanto a lo que es la libertad de expresión enfocada, visualizada como el derecho que tiene el ciudadano a buscar información. Y que se transmite en un beneficio para la nación, Claro, porque de poco a poco también va creando también un temor en algunos funcionarios de que tienen que respetar la normativa, ser transparente, aunque ese es un trabajo de muchos años, pero los resultados se verán un día, ¿no? Ese sería un mecanismo, es un mecanismo de control que estaría en manos del ciudadano. Como sabemos, en nuestra Constitución están los controles internos y también existen controles externos de lo que es la administración. Pero cuando se habla de que el ciudadano tiene derecho a conocer, siempre y cuando, claro, no todos los derechos son absolutos tampoco. Hay informaciones que serían de alta sensibilidad, como por ejemplo seguridad del Estado, que ya eso habría que sopesarlo. Pero en principio el ciudadano tiene derecho a conocer cómo la administración actúa. Y si requiere información al respecto, pues la Constitución garantiza a través de esa libertad de expresión y de búsqueda de información de que se le dé la información requerida. Y el derecho a la igualdad. Una negativa como eso, entonces, una negativa de un órgano público en ese sentido, pues estaría sujeta al control de legalidad, que es uno de los principios pilares de la administración pública. Y el artículo 138 y 139 de la Constitución lo señala, y entonces el órgano encargado de controlar la actuación de la administración es el contencioso administrativo, y las decisiones que se dan ahí, entonces son recurridas específicamente a la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Qué bien. Fíjate que hay un artículo que también en ese sentido a mí me llama la atención, y es el 143, sobre los funcionarios públicos que están obligados a facilitar las informaciones y el servicio a los ciudadanos, y en caso de que no lo cumplan pueden ser sometidos a la justicia. Pero yo nunca he escuchado un ciudadano común que haya sometido a un funcionario por violación a ese artículo. Ese artículo yo creo que lo vamos a divulgar con más frecuencia para que los ciudadanos pues conozcan ese derecho también que tienen a buscar un servicio. Hay funcionarios que no reciben a nadie. Mira, el contenido material de disposiciones como esa, o sea, cuando digo que se conviertan en realidad, depende del impulso que también del ciudadano. Si el ciudadano se convierte en inerte, o sea, no toma participación, pues evidentemente la disposición legal existe, pero no tiene vida. No tiene vida por no implementarse. Por ejemplo, está en la Constitución la iniciativa popular legislativa y nadie, el ciudadano parece que, o hay un problema de formación, ¿no? Por eso avalamos que programas como estos, esta tribuna estén abierta, porque sabemos que por esta vía se concientiza, se informa a la ciudadanía de cuáles son sus derechos. Diríamos que esas son normativas en curso, vamos a decir, para que se le ocurran a dominicanos y dominicanas utilizarla un día, ¿verdad? Sí, a pesar de que falta la ley que regula los procesos de esa naturaleza. Pero si la iniciativa popular legislativa también está prevista, pues el ciudadano podría también propugnar, conforme el porcentaje que establece la Constitución, bueno, la implementación de una ley o la aprobación de una ley que regule el procedimiento de esa especie de consultas populares. Sí, que no solamente ya descansa en responsabilidad del legislador, sino también el ciudadano. Así es.
y vemos ciudadanos más activos y esperemos que para el próximo año pues también podamos ver más personas demandando de aplicación de justicia. En otro orden, magistrado Plasencia, la Suprema Corte de Justicia, luego que le quitan, vamos a decir, la carga constitucional, que ya tenemos una alta corte que se encarga de todos los temas constitucionales, ¿ha servido este tema para agilizar los trabajos realmente en las demás ramas? Mira, ¿O no se siente, no se ha sentido? ¿Cómo ha sido la percepción? En el caso yo entiendo que sí, la labor del Tribunal Constitucional es una labor importantísima en un sistema democrático, porque la concepción de la formación, de la creación del Tribunal Constitucional era un órgano que se encargue de defender la Constitución precisamente contra las actuaciones de los poderes del Estado, incluyendo está la Suprema Corte de Justicia, que es un poder del Estado. Pero en estos órganos descansa una responsabilidad, porque también la responsabilidad radica en que acaten el mandato de la Constitución. O sea, no es que son órganos que están, ¿cómo te digo?, de manera... no, o sea, sin control. O sea, la Constitución prevé unos controles y traza determinadas pautas. Y también la misma ley orgánica del Tribunal de Procedimiento, la ley orgánica que establece los procedimientos constitucionales. Entonces, cada órgano juega su papel y juega más bien su rol y tiene unas responsabilidades que están bien delimitadas. Que funcionen adecuadamente, pues depende evidentemente de los actores, depende. Lo que piensa la sociedad sobre el sistema judicial dominicano es motivo de preocupación para un magistrado que considera que está haciendo su trabajo con apego a las normativas o quisiera como juez sembrar más, dejar más. Por ejemplo, en los últimos días un estudio latinoamericano deja claramente establecido que de acuerdo al censo que ellos practicaron, que la República Dominicana solo un 34% de la población cree en la justicia dominicana. ¿Qué opina un magistrado de estas consideraciones? No, evidentemente, fíjate, en lo que es lo que se llama la razón práctica en el razonamiento jurídico, significa eso que el juez debe también de tomar en cuenta esos elementos, porque se da un servicio requerido por la ciudadanía. Sí. Y entonces, dependiendo de las decisiones que se den, pues evidentemente la legitimación de un instrumento, de un poder del Estado, no es un asunto que viene dado, es un asunto que se construye día a día. Y entonces el Poder Judicial, ¿de qué manera es que habla? A través de sentencias. Así es. Entonces, los retos que tenemos es evidentemente dar buenas sentencias. Evidentemente también que cuando se dan decisiones hay sectores que están conformes y otros inconformes, pero existe lo que le llama la razón práctica, que hay aspectos en el cual, aunque usted no esté de acuerdo con una decisión, pero usted entiende que la decisión está fundamentada. Entonces, si una decisión está fundamentada, yo entiendo que es un mecanismo bien fundamentado, no con cualquier fundamento, porque también hay que tener buenos fundamentos. Entonces, es un mecanismo que contribuye a la legitimación del poder, cada día más, y en este caso el Poder Judicial, y también contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad. ¿Sigue siendo la justicia dominicana lenta para muchos? Para ti como magistrado, ¿qué consideras? ¿La Suprema, las altas cortes, se han agilizado más las decisiones o seguimos en ese punto de avance que con los números de las decisiones civiles, laborales, de tierras y demás, pues ustedes lo consideran quizás oportuno, pero la sociedad aprecia que durar 3 años esperando una decisión y a veces hasta mucho más es muchísimo y son múltiples las familias que económicamente y emocionalmente mueren esperando una decisión de una alta corte? Sí. Posibilidad de cambios, de ¿cómo sientes realmente que se maneja este tema ahora? O sea, eso amerita una evaluación, si se quiere, no socioeconómica, pero sí una evaluación social. Porque he oído también, he visto reportes de que los conflictos también han aumentado. Evidentemente, una sociedad donde los conflictos han aumentado, pues eso genera los expedientes son más. Mayor cantidad de expedientes. Fíjate que cuando se crea en la provincia de Santo Domingo, que se crea un departamento judicial, pues ese ha sido la sorpresa para lo que somos
los actores en el sistema de que el cúmulo, o sea, el cúmulo o más bien no el cúmulo, sino la cantidad de conflictos que se suscitan en esa zona. Entonces, en la práctica conlleva en ocasiones a justificar que se tomen determinadas decisiones desde el punto de vista organizativo. Entonces, si la práctica nos demuestra que en determinadas regiones hay un número creciente de casos, y evidentemente el juez también es un ser humano y no puede dar respuesta a todos esos casos, pues eso está indicando, ya es un indicativo que se necesitarían más tribunales. Pero a la vez, entonces, cuando hablamos de más tribunales, también hay que hablar de una realidad presupuestaria. Claro, los recursos. Entonces, yo pienso que es un asunto que debería de someterse a evaluación y de que de manera que no solo se escuche la parte inherente a lo que es que se tardan mucho los casos, sino hay que ver los causales reales de eso y buscar entonces la solución. Para eso habría que hacer un levantamiento que nos arrojen informaciones certeras para ver entonces dónde habría que implementar los correctivos del lugar. Y quizás por esos motivos, si damos más apertura a mediación, arbitraje, que de hecho lo tenemos mediación hasta en nuestro procedimiento penal, tenemos una ley de arbitraje muy moderna que realmente acorde con la ley de la UNCITRAL, que no tiene desperdicio, la 489, pero que resulta que es costosa, ¿no? Y a veces los comerciantes, muchos no deciden acogerse al arbitraje por temor a los costes del procedimiento. Sí, en ese orden, ¿tú crees que pudiese existir alguna fórmula quizás de modificaciones, planteamientos, que la sociedad pueda empoderarse, conocer más para evitar los expedientes, tantos expedientes, el cúmulo de expedientes en los tribunales? No soy penalista, pero me parece que en los procesos penales también está contemplado una especie de acuerdos en los asuntos de acción. En la primera parte de la querella. De acción privada. Exacto. Y eso. Entonces, evidentemente que ese es un componente que lo que procura es que se resuelva de manera rápida y efectiva un acuerdo entre las partes. En el sistema, la sociedad norteamericana, pues dentro de lo que es el procedimiento aceptado, más bien implementado, está lo que le llaman la fase alternativa de conflictos en cuanto a lo que son soluciones amigables, acuerdos amigables. Ha habido sectores que han propugnado por reformas también de índole en la materia civil y comercial, que también a través de una reforma en el Código de Procedimiento Civil y Comercial se establezca un mecanismo también de solución alternativa a través de la mediación. Eso evidentemente puede contribuir también a que se reduzcan yo creo los que niveles también de conflictos. La cultura de los países tiene mucho que ver, porque por ejemplo la falta de coerción en este caso, los acuerdos, como que no le mantiene una responsabilidad ni una fuerza para las partes, para el cumplimiento. Sencillamente tú incumples un acuerdo, entonces ya la parte afectada pues tiene que decidirse o por la justicia ordinaria, porque realmente el mecanismo como que se cae. Se judicializa un poco, Sí. ¿tú te refieres? Sí. Pero eso habría que... El derecho comparado ayudaría mucho, pero sin incurrir en los errores que hacemos, que transportamos legislaciones a secas. Exacto. Y a veces no se adecúan a la realidad nuestra. Que ese ha sido uno de los problemas neurálgicos de algunos códigos y modificaciones, que realmente la población no tiene una educación ni mecanismos adecuados para cumplir ciertas normas que en otros países son un éxito, pero que aquí lamentablemente no van a funcionar. Esto mismo del arbitraje como método alterno de solución de conflicto, expedito para facilitar que las empresas, por ejemplo, puedan quedar funcionando inmediatamente. En la ley, por ejemplo, tenemos una ley nueva que es la 479-08, no tan nueva porque es del 2008, pero realmente el tema del arbitraje considero que no se contempló de una manera
amplia, porque incluso la misma ley en algunos temas de conflicto habla de sometimiento a los tribunales ordinarios. O sea, como que realmente no ha habido un interés amplio de acoger el arbitraje y la mediación para evitar tantos expedientes en los tribunales. ¿Qué tú consideras realmente? ¿Ha faltado voluntad realmente o esto se ha quedado como un poco de que, bueno, estamos o no estamos? Bueno, ¿qué te diría? Siempre me he resistido un poco también en cuanto a lo que es ¿Alguna ley que se pueda modificar, por ejemplo, en tu experiencia con el tema de la legislación de tierra, algún tema en materia comercial, civil, que te pueda llamar la atención, una modificación oportuna de acuerdo a tus conocimientos nacionales e internacionales para beneficiar a la ciudadanía? Sobre todo a las familias, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, en el sistema inmobiliario, aunque la ley... la 105-08. 105-08 también tiene sus aportes, evidentemente. Pero hay aspectos de la ley que entiendo que deberían ser modificados también. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en materia cuando se habla del saneamiento, en específico el recurso de apelación. Se confunde un poco aquí que dice que cualquier parte puede apelar. Entonces, como tú sabrás, el saneamiento es un proceso, en principio, dirigido a todo el mundo. Y entonces, eso, si razonamos en ese sentido, entonces podría implicar entonces que para que una persona pueda apelar una decisión y que esté dentro del plazo, tendría que serle notificada. ¿Y cómo tú notificas una decisión de saneamiento a todo el mundo? Claro. Okay. Entonces significa eso que una persona que se dice que no lo ha notificado, cualquiera, dentro de 20 o 30 años, el plazo estaría abierto y podría recurrir. Porque lo que aprendimos en apelación... Evidentemente que hay falta un sentido, vamos a decir, un aspecto, o sea, de racionalidad o razonabilidad. En ese sentido, bueno, habría que, a través de la labor jurisprudencial, también dar las orientaciones cuando lleguen en su determinado momento. Porque, por ejemplo, eso que cualquier parte afectada, independientemente de las partes que fueron al proceso de saneamiento, para mí, la vía que tendría no sería la apelación, sería la revisión por causa de fraude. Y además ahí le da una apertura a la mala fe. Por ejemplo, alguien que quiera obstaculizar un proceso va a buscar a cualquier persona, porque si te dice... Entonces, por ejemplo, si te dice así a secas, si se interpreta a secas la ley y no se procuran cuáles son los fines de esas instituciones, pues entonces tú podrías ver que cualquier persona que ni siquiera fue parte directamente en el proceso, pero como dice que es ergabondo disponible a todo el mundo, pues esa persona podría apelar en cualquier tiempo, ¿verdad? Entonces, pero realmente los fines que procura, tanto la revisión por causa de fraude y tanto la apelación y saneamiento, bueno, la apelación lo que procura es que la parte, entiéndase, las partes que tuvieron un conflicto en saneamiento, pues la apelación es la garantía de esa parte de que si hay un error en la decisión de primer grado, se pueda recurrir por el mecanismo de la apelación. Y ya esos terceros, entonces para esos terceros sí, el recurso efectivo sería la revisión. La revisión por causa de fraude, que como tú sabrás, establece el plazo a través de la publicidad de la sentencia, que es cuando se emita el certificado de título. Entonces, eso, en relación a ese punto, ha habido un gran avance porque en el sistema anterior era a partir de la transcripción del decreto registro. Y en ocasiones ese decreto se guardaba ahí y luego se transcribía y nadie se enteraba y entonces a la persona se le pasaba el tiempo. Pero hay garantías también y hay avance en esa legislación porque está también de que las decisiones tienen que ser notificadas por acto de alguacil. Claro. Anteriormente ese mecanismo era la publicidad en la puerta del tribunal. Eso era un mecanismo y nadie va a ir a estar leyendo la puerta del tribunal. Ineficaz. Entonces sí hay unos pasos de avance en la ley, pero hay otros aspectos que entiendo que deben de ser modificados. Y si también los tribunales, haciendo un ejercicio de labor de interpretación, adecuación, en base a los fines o propósitos teleológicos de la norma, podría también, de manera jurisprudencial, aclarar el alcance de una institución u otra, o sea, cuando se habla de recursos,
o naturaleza de una acción, etcétera. Ok, para mayor claridad y garantías de los ciudadanos. Claro. Bueno, Sí. pues sin duda que vamos a dejar todas esas problemáticas a las decisiones idóneas que tomen nuestras autoridades, pero además vamos a dejarlo en manos de Dios. Se nos acaba el tiempo, agradecerte tu excelente participación acá en Ensayo Jurídico y como siempre, pues las puertas abiertas para discutir y presentar a la comunidad jurídica nacional e internacional un tema de interés. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ensayo Jurídico. Te agradezco nueva vez la invitación y deseo que tú continúes con estos aportes que tú realizas, porque en tu búsqueda lo que procura es que se fortalezca también a través de esta tribuna con la participación de ideas, se fortalezca la institucionalidad y que también el ciudadano conozca cada día sus derechos y así contribuir entre todos a una sociedad más justa, Claro, que es a través del derecho, evidentemente. La que todos merecemos. Todas sus cargas, todas sus problemáticas, vamos a dejarla en manos de Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré